El tema que vamos a iniciar hoy se llama algoritmos. Este tema es fundamental para nosotros los que estamos trabajando en la parte de ingeniería de sistemas, no importa que seamos técnicos, tecnólogos o propiamente ingenieros. Esta asignatura tiene como objetivo incentivar el análisis, la creatividad, el ingenio de todos nosotros para dar resultados positivos a un inconveniente, a un problema, a un enunciado, bueno, a cualquier cosa que solicite nuestra ayuda. Voy a mostrarles aquí inicialmente una definición. Primero, ¿qué es un algoritmo? Vamos a hablar inicialmente de lo que es el ser humano y sus capacidades, ¿cierto? Entonces, mire que quiero que esta clase sea como una especie de diálogo, quiero que esta clase sea una especie de una combinación de conceptos entre todos nosotros. Aquí dice, por ejemplo, la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios lógicos y de consistencia, con el fin de satisfacer algún objetivo o finalidad. O sea que nosotros, como seres humanos, como seres racionales, ¿cierto? Tenemos la capacidad de analizar información y buscar en ella datos que me puedan dar más información aún, ¿cierto? Y si en este caso tuviese yo que resolver algún problema, pues con base en esos datos que yo estoy analizando, que estoy racionalizando, buscaré una o encontraré una solución apropiada. Dice acá, nuestro actuar como personas se basa en la capacidad que tiene el hombre como único ser racional de la naturaleza. Somos el único individuo que desarrolla instrucciones secuenciales y lógicas de acuerdo al pensamiento. O sea que mire que aquí se ratifica que nosotros, supuestamente, aquí yo diverjo un poquitico en esto, de que somos los únicos seres racionales. ¿Será que somos los únicos seres que podemos pensar o los demás animalitos también lo hacen? ¿Qué creen ustedes, chicos? El ser humano es el ser racional. También piensan, profe, también piensan. Yo considero que sí, yo considero que cada especie a su nivel y a su modo razonan a su manera. Lo que nosotros llamamos en muchísimas ocasiones comportamiento animal, ¿cierto? O la forma como ellos lo hacen de manera natural. Pero yo creo que los animales tienen una tendencia a ser como más rectos en su actuar, ¿no? Si no, mira, un animal no tiene comportamientos raros. Un animal no tiene pensamientos de agresividad total a su prójimo, como así lo estamos viendo en nuestra sociedad. La descomposición social que tenemos en el mundo, no solamente en Colombia, se basa en eso, en falta de principios, en falta de aprender buenos comportamientos. Los animalitos miran el comportamiento de sus padres y ellos lo siguen exactamente de la misma manera como ellos lo hacen, ¿cierto? Y por su instinto también lo acompañan de esa manera. Ah, pues ¿qué sucede? Pero lo único que les falta es hablar a los animalitos. Sí, exacto. Sí, a los animalitos les falta es hablar, comunicarse de la mejor manera con nosotros. Es más, yo pienso una cosa, que no es que les falte hablar, lo que pasa es que nosotros no los entendemos. Yo creo que los animales tienen tendencia, o creo, es casi plenamente convencido, que los animales son muy superiores a nosotros los humanos. Yo creería, yo tengo ese concepto, no sé. Los animales se hacen entender, profe. Sí, mis perros me piden desayuno, comida. Sí, señor, sí, señor. Ellos saben. Es increíble que un animalito, estamos hablando de racionalidad y mire que el tema va a ello, al análisis, estamos analizando eso. Es increíble que un animalito que no entiende, que supuestamente no entiende nuestro idioma, ni habla nuestra forma de comunicarnos, se haga entender. Y muchas veces nosotros, entre humanos, no nos entendemos. Entre humanos no nos sabemos comunicar. ¿Qué les parece eso? Terrible, ¿no? Porque somos supuestamente el ser más inteligente sobre la Tierra, el que piensa todo, lo analiza, y somos el que lo está destruyendo. Somos la única especie animal que auto se destruye, que sabe que se está destruyendo a sí mismo, pero no hace nada para detenerlo. O sea, no tenemos ese instinto de conservación, ni en nosotros mismos, ni siquiera, y tampoco pues para nuestros semejantes, ¿no?
mientras que un animal sí lo hace. Un animal sí se protege él y en lo posible, hasta casi que hasta la muerte trata de proteger a su familia. Entonces, mire lo curioso que es este último concepto del que hablamos, de que somos el único ser racional. Yo lo pongo en duda en cierto porcentaje. No creo que seamos los únicos que tenemos la ventaja de dominar el mundo en este caso, es diferente, pero bueno, quedan como muchas incógnitas, ¿cierto? Por nuestro mal comportamiento como especie. Escuché hace poquitico por ahí en algún lado, no sé en dónde, donde decía que lo mejor que le podía pasar al mundo es si la especie humana se extinguiera. Y yo apenas, wow, ¿cómo así? Pero tienen como razón. Yo creo que de pronto no sería que se extinguiera a tal punto, pero sí que de pronto bajara su población a un punto mínimo. ¿Será? No creo. ¿Será el número de personas? No creo porque de todas maneras seguiríamos con los mismos hábitos, los que Sí. queden tendrían los mismos hábitos. Yo hago una pregunta que pues me la he contestado yo mismo, pero nunca se la he hecho a otra persona. Le digo yo, ¿por qué es tan complicado que el ser humano se comporte de una forma tan natural y pacífica como lo hacen los animales? O sea, ¿por qué no lo hace? O sea, el tema es la ambición. Exacto. ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué quiere quitar? ¿Por qué quiere tener todo? ¿Por qué quiere tener todo y quitarle las cosas a las demás personas, sabiendo que el día que muera no se puede llevar nada? Sabiendo que todo lo que tenga, pues de pronto no lo va a poder disfrutar. De pronto... Ese punto de ambición es el que lleva a la destrucción del mismo planeta. Es tanta la codicia. O por querer conseguir más, no importa en qué medio estén afectando o cómo lo afecten, pero la finalidad es conseguir poder o algo, ¿cierto? Exacto. No sé si a ustedes les ha pasado, y yo tengo un ejemplo importante para ello. No sé si a ustedes les ha pasado que mire que las cosas materiales en realidad no sirven para nada. No sirven para nada, es más, hasta propiamente el mismo dinero a veces no sirve tanto como uno lo necesita. No sé si a ustedes les ha pasado que en alguna ocasión hemos tenido dinero en el bolsillo y tenemos hambre y no hay dónde comprar algo para comer. Y uno se pone a pensar, oiga, tengo dinero, pero ni siquiera me puedo comer los billetes. Ni para eso me sirven. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí que se podría pensar en cuanto a ello? ¿Cierto que sí? A mí me pasó muy joven una situación de ese estilo, donde yo trabajaba en una empresa y me tocaba ir a una mina, y yo pues allá me metía en algunos terrenos de esa mina y me ponía a dibujar, me ponía a hacer dibujo de ingeniería, y a mí se me hacía tarde y no me daba cuenta el tiempo. Entonces me acuerdo que me daba cuenta por ahí tipo 2 de la tarde, cuando ya el estómago me decía que tenía hambre. Yo decía, uy, caramba, me toca ir a almorzar, pero estaba tan lejos que no tenía ni que me llevar al casino ni nada de esas cosas para ir a almorzar en la empresa. Y yo decía, no, o me empezaba a llover, y no, pues cayó un aguacero, pues que me iba a poner a caminar a lavarme hasta el restaurante. Y yo con el sueldo recién cobrado, yo decía, uy, tengo tanta hambre, pero con los bolsillos llenos, pero no me puedo ni comer los billetes, ni para eso me sirven. Entonces mire que en realidad, pues, esa parte de la racionalidad como que queda un poquitico en duda, ¿no? Pero bueno, la vamos a aprovechar para el tema que tenemos aquí, para ver si de pronto eso nos sirve. Yo creo que por ahí dicen que la gente civilizada o la humanidad se civiliza, sí, bueno, en fin, presiento, o a mi modo de pensar y ver, fueron más civilizados nuestros antepasados que la misma civilización que se menciona hoy en día. Sí, señor. Sí, señor. Pero es que debes tener en cuenta algo, ¿no? Que es que en esa época sí habían valores. Así que valores es lo que no hay. Pues por eso esa falta de valores que hay ahorita es por eso el comportamiento. Los niños hacen exactamente... No había dinero. No había tanto dinero como ahorita o tanta asequibilidad como ahora, ¿no? Mire, un ejemplo para terminar ya este punto es que uno educa con el ejemplo, ¿no? Y a uno lo educaron con el ejemplo. Entonces uno siempre vio a los papás trabajar, darle duro a la vida, este tipo de cosas. Pues uno en realidad quiere ser igual que ellos, de esa manera. Pero ¿qué pasa con los pelados de ahorita? Que tienen algunos papás que no les gusta trabajar, les gusta más que todo estar es como en rumba, ser youtubers, ser DJs, meten vicio, son bruscos, son groseros.
y tienen niños pequeñitos que se dan cuenta de todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muy posiblemente esa personita pequeñita está considerando que eso que debe actuar tanto su papá como la mamá es algo normal y lo va a repetir cuando esté grande, ¿cierto? Y va a seguir ese ciclo vicioso de personas que no van a tener valores. Todo porque aquí en Colombia se cometió un error grandísimo, que fue darle mucha importancia y muchas alas a los derechos de cada persona. Y las personas empezamos a confundir los derechos con gustos. Entonces creemos que todos tenemos derechos y que me tienen que respetar mis derechos, pero no tengo por qué respetarle los de los demás. Entonces ahí es donde se daña todo lo que puede ser nuestras capacidades como ser humano, racional, que se comporta como mínimo, se sabe portar bien. Mire que el tema podría ser largo y aquí nos quedamos todo el día hablando de ello, ¿no? Aquí dice entonces, mire, la evolución de la sociedad ha permitido que hoy en día el computador pueda realizar tareas y manejar datos obedeciendo secuencias de pasos lógicos. Estos pasos son creados por el hombre, dada la necesidad de solucionar problemas, y se conocen con el nombre de algoritmos, los cuales son llevados al lenguaje natural de un computador mediante un lenguaje de programación. O sea que en esta definición me está diciendo que nosotros como seres racionales podemos transmitir ese tipo de comportamiento o ese tipo de pensamiento a una máquina para que ella haga lo mismo que hacemos nosotros. Miren que cuando en una empresa se hace un proceso manual donde se utilizan varias personas o una persona realiza varias actividades, en muchas ocasiones se ha automatizado, ¿cierto? Y eso ustedes yo creo que lo han visto muchísimo. Se ha automatizado ese proceso donde se le encarga la tarea a una máquina que la hace exactamente de la misma manera, supuestamente sin tener la posibilidad de que cometa errores, y se reemplaza al humano por ella. Eso ha pasado muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos conocimientos, comportamientos y actividades que tiene el ser humano los puede transmitir a una máquina para que ella haga lo mismo, ¿sí? Eso es, digamos, lo que normalmente ha sucedido acá. Ahora sí miremos una definición exacta de lo que es un algoritmo. Dice acá, un algoritmo es una secuencia lógica finita de pasos que permiten solucionar un problema o cumplir un objetivo. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido y esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces, este debe dar siempre el mismo resultado. También debe ser finito, o sea que debe iniciar con una acción y debe terminar con el resultado o solución a este problema. Entonces, ¿qué quieren decir estos dos parrafitos chiquiticos? Que un algoritmo es una actividad, ¿cierto?, que es ordenada, que es hecha paso a paso y que tiene que tener un final. Tiene que tener un final. En este caso, para que se catalogue como un algoritmo, tiene que tener un final positivo, o sea, debe dar solución a algo, o debe cumplir con un objetivo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo más clave que yo debo tener en mi cabecita para saber qué es un algoritmo es que es un paso a paso o es un proceso que se realiza paso a paso de manera ordenada, de manera lógica, que debe tener un final y ese final debe dar un resultado positivo y debe cumplir con un objetivo. Y ya vamos a mirar aquí con ejemplo. Cuando se elabora un algoritmo se debe tener en cuenta lo siguiente. Tener claro cuál es el problema que se va a solucionar. Entonces, pensemos esto que voy a hablar como si fuese como con un ejemplo matemático. Recuerden a ese profesor que les colocaba un ejercicio de matemáticas y le decía que usted tenía que darle una solución y mostrarle el resultado, pero que le mostrara el procedimiento que usted utilizó para llegar ahí, para llegar a ese resultado. Muchas veces el profe le decía a uno, a mí no me da el resultado, que yo ya me lo sé, dígame cómo es que lo hizo. A mí me interesa es que usted me demuestre y me diga cómo fue que llegó ahí, no me diga el resultado que yo ya lo conozco. ¿Cierto que sí? ¿Sí les pasó eso en el colegio? ¿O en algún lado? Sí. Sí, profe. Claro. Con usted Conmigo. nos tocó hacer todas, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan de la tarea claro. que nos tocó hacer el otro día? Conmigo, exacto. Entonces, mire, Sí, lo señor. primero que yo debo tener en cuenta para darle solución o iniciar un proceso de la mejor manera es entender qué es lo que tengo que hacer, saber qué es lo que tengo que hacer. Si yo no entiendo plenamente qué es lo que me toca hacer, si yo no entiendo plenamente cuál es la actividad
y el final que tengo que entregar, pues yo ni siquiera voy a poder arrancar, porque es que yo no le entiendo en realidad qué es lo que me está pidiendo, o sea ¿qué me pide? O sea, ¿qué necesita que haga? Pues cuando uno entra en ese limbo, pues uno no sabe ni siquiera cómo arrancar. Pero si uno entiende plenamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita, listos, ya uno sabe de pronto cómo iniciar, por lo menos. Segundo, establecer un objetivo que permita medir la solución del problema. Establecer un objetivo se basa en que usted ya después de conocer y entender el problema, usted, bueno, se traza como un plan. Dice, bueno, entonces voy a utilizar tal método o tal proceso que conozco para atacar esta situación y darle una solución, ¿cierto? Entonces uno como que genera ahí una especie de estrategia, ¿sí? Para poder iniciar la tarea y de pronto darle cumplimiento a lo que me están pidiendo. Tercero, elaborar un algoritmo que solucione el problema. Bueno, entonces un algoritmo ya sería en este caso generar los pasos o definir los pasos que según mi plan me va a servir para que yo haga la tarea. Entonces dice, listo, entonces me dijeron que hiciera una actividad específica, listos, ya más o menos tengo pensado cómo es que la voy a realizar, ahora voy a escribir o voy a tomar nota de cuáles son los pasos que voy a utilizar para darle solución a este problema o esta actividad, ¿cierto? Entonces genero un plan de esta manera. En este caso, pues hoy vamos a hablar de generar unas listas de pasos para darle solución a algo. Ahora, como cuarto, realizar pruebas al algoritmo que permita los resultados. O sea que tenemos que verificar que los supuestos pasos o todo el procedimiento que nos inventamos o que generamos en realidad sirva. En realidad me pueda dar una muy buena solución a lo que necesitamos. En este caso, ¿qué sucede? Que hasta el momento podemos estar pensando que el profe Eduardo está hablando por ahí de algoritmos y nos ha dado algunas definiciones, pero ando todavía como un poco enredado porque no sé para qué sirve o no sé propiamente en qué se aplica. Voy a mostrarles aquí un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillo de lo que puede ser un algoritmo. Aquí dice, ejemplo número 1, elabore un algoritmo que permita ir de la casa al colegio. O sea que genere un plan, ¿cierto? O un paso a paso de cómo puedo yo ir de mi casa al colegio. ¿El objetivo principal cuál es? Salir de la casa y llegar al colegio. Ese es el objetivo principal que tengo acá. Entonces, el algoritmo que tengo acá, que es un algoritmo bastante pequeño, ¿cierto? Me está diciendo lo siguiente, que el algoritmo comienza con el inicio. El algoritmo comienza siempre con un inicio. Y el primer paso de él es ¿cuál? Salir de la casa. El primer paso que yo tengo que realizar para cumplir con este objetivo es salir de la casa. Segundo paso después de salir de mi casa. Si está lejos el colegio, entonces debo tomar un medio de transporte para llegar al colegio, para llegar al mismo. Pero si el colegio está cerca de mi casa, me puedo dirigir a él caminando, ¿cierto? Y cuarto paso sería llegar a la puerta del colegio. Y aquí pues sencillamente ya cumplí con el objetivo y le puedo dar fin o puedo cerrar ya lo que me pidieron que hiciera, que saliera de mi casa y me fuera para el colegio. ¿Consideran ustedes que estos pasos son lógicos, chicos? ¿Sí pueden ser? ¿Qué piensan de estos pasos que acabo de hablar? Pues, Sí, señor. resumidamente, sí, señor. ¿Hay algún paso de los que están ahí que puedo cambiar de posición o ustedes consideren que está bien ubicado o no? ¿O están bien? Es simplemente análisis de ustedes. Pues de pronto cambiar el 2 por el 3, pero no afectaría mucho. Listos. Uy, este caballero está por allá enrumbado con vallenato. Pero me está poniendo atención. Muy bien. Sí, señor, también puede ser claro en este caso. En este caso, cambiar el orden del paso 2 y el 3 no afectaría mucho, ¿cierto? Porque en lugar de salir de mi casa y mirar si es lejos y cojo un transporte, pues salir de mi casa y si cerquita, pues me voy a pie, ¿cierto? Y si es lejos, pues cojo un transporte para que me acerque allá. En realidad no tiene lío ese caso. Aquí sí se podría intercambiar. No Igual hay lío. se podría omitir porque pues, si está lejos y no tiene con qué transportarse, pues O se puede omitir, o Sí, se podría claro. omitir según las condiciones, ¿no? Sí, también se podría omitir según las condiciones que se estén
prestando en ese momento. Bueno, mis muchachos, entonces nosotros vamos a crear nuestro primer algoritmo para que ustedes ya entiendan de pronto en un mayor porcentaje a qué me estoy refiriendo. ¿Listos? Por favor, saquen un papelito y un lápiz. Un papelito y un lápiz para que tomen nota. Y ahorita les voy a preguntar lo que hicieron. Solamente lo van a hacer en papel y lápiz. No lo escriban en el chat porque pues necesitamos es mirarlo de otra forma. ¿Sí? Yo les voy a dar la palabra para los que vayan a participar de lo que vamos a hacer. ¿Listos? Entonces, ¿ya tienen en qué escribir, chicos? Sí, señor, cuaderno en mano. Muy bien. Ok, listos. Yo imagino que todos deben tener un papelito ahí pendiente. Escriban ahí, crear el paso a paso, crear el paso a paso de un algoritmo. Recuerden, chicos, que el paso a paso es decir, de forma ordenada, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y en cada uno de ellos, pues, describo qué es lo que voy a hacer, ¿no? De esa manera. Aquí, pues, el paso 1 fue salir de la casa, el segundo es verificar que si está lejos, pues, un medio de transporte, el paso 3 es que si estaba cerca, pues, me voy caminando, y el paso 4, pues, era llegar a la puerta del colegio. Ese es el paso a paso, ¿no? Entonces, repito, crear el paso a paso de un algoritmo que permita el paso a paso de un algoritmo que permita cepillarse los dientes. Que permita cepillarse los dientes. Listos, solamente eso. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Que van a colocar una lista numerada hacia abajo de cuáles son los pasos para que una persona, pues en este caso ustedes, se pueda cepillar los dientes y cumplir con esa tarea. ¿Vale? Entonces, ¿qué? 3 minuticos de pronto para que lo logremos hacer. ¿Lo puedo hacer en el computador, profe? Sí, claro. La idea es que la idea es que cuando te pregunte, pues me puedas leer, ¿vale? Entonces, ahí 3 minuticos para que desarrollemos esa actividad y yo ahorita escojo a alguien para que por favor me la lea, la analizamos porque pues recuerde que aquí va a ser análisis de algunas cosas que son importantes. Algunos de ustedes van a utilizar muchos pasos, otros van a utilizar menos pasos, eso no importa. En realidad, cada cual lo puede describir con la cantidad de pasos que considere que puede o que necesita utilizar. Sí, señor, ya lo tengo. Bueno, no sé Bueno, si bien. antes, pero bueno. Bueno, listo. Vamos a arrancar con Alejandro. ¿Listos? Perfecto, listo. Alejandro, cuéntanos. Listo, profe, ya. Vamos a hacer una cosa. Yo soy un robot que voy a recibir órdenes paso a paso para simular cómo se baña la boca un humano. ¿Listos? Y puede que en alguno de los pasos que usted me esté dictando, pum, se me genere ahí como una controversia a mí mismo y empiece a preguntar cosas. ¿Listos? Porque la idea es que un algoritmo, ¿qué es lo que hace? Un algoritmo lo que va a hacer es dar como una especie de instrucciones para que se ejecute la operación. Entonces yo voy a hacer esa máquina que supuestamente va a ejecutar la operación, pero donde hay algo que no entienda, paro y pregunto. ¿Cierto que sí? Entonces, listo, Alejandro, cuéntanos cómo inicias tú. Primero tomo el cepillo. Segundo, aplico crema dental sobre el cepillo. Tercero, procedo a lavar los dientes. Cuarto, enjuago la boca. Quinto, aplico Listerine. Y sexto, dejamos el cepillo en su puesto. Perfecto, 6 pasos. ¿Listos? Bien, listo, muy bien. Entonces, aquí Alejandro fue práctico, por decirlo de esta manera, y lo que hizo fue describir cómo se cepilla los dientes en 6 pasos. Puede que alguno de ustedes haya generado muchos más pasos, porque considera que debe meterse un poquitico más en el detalle. Entonces, ¿aquí qué sucede? Aquí vamos a analizar lo siguiente, que habemos personas que somos muy detallistas y habemos personas que somos prácticas, ¿cierto? El detallista se mete a la minucia, se mete al detalle, se mete a escarbar perfectamente todo lo implícito que está dentro del tema y hasta que no encuentra lo más mínimo de datos, entonces no está satisfecho. Mientras que el práctico, él no le pone lío, sino sencillamente hay muchas cosas que no considera que se debe hablar tanto, sino más bien como ejecutar,
¿cierto? Entonces, esos dos tipos de personas, esos dos tipos de comportamientos de análisis son muy válidos. ¿Por qué? Porque cuando en un equipo de trabajo se encuentran estas dos personas, el detallista y el que es demasiado analítico o detallista, y el que es práctico, pues de pronto van a chocar en algunos aspectos, porque pues el uno no considera que el otro trabaje de esa manera. Pero ¿qué pasa? El práctico le va a enseñar, al detallista que tampoco hay necesidad en muchísimas ocasiones de meterse tanto en el detalle y en la minucia de las cosas, ¿cierto? De que de pronto está repitiendo muchos pasos y que de pronto está quemando mucho tiempo en cosas que de pronto no, en realidad no se necesitan. Y el analista y el detallista le enseña al práctico que también hay cosas que no se pueden saltar tan fácilmente, porque toca también como meterle un poquitico más de mente, como que ese paso sí tocaba de pronto desmenuzarlo un poquitico más, porque era importante trabajarlo de esa manera, o sea que son muy complementarios, ¿no? Eso es bastante importante. Listo, Alejandro. Alejandro, hazme un favor, escoge a una compañerita para que siga. La Ana, que profe. sea. Ana, listos. ¿Solamente está Ana? ¿Solamente hay una Ana? Sí. No sé, profe. Toca que Me imagino. me lean el nombre completo porque yo no sé. Listos. Ok, listos. Ana. Bueno, profe, entonces yo la tenía así. Paso 1, cojo el cepillo. Paso 2, le pongo la crema. Paso 3, lo llevo a la boca. Paso 4, me cepillo y paso 5, me lavo la boca con agua. Listos. Le redujo un paso. ¿Cierto que sí? ¿Cómo? Le redujo, tú le redujiste un paso. Alejandro tenía 6 pasos, ¿tú colocaste 5? Sí, 5 Sí, nomás. 5. Por acá Liliana Hernández está expresando, ¿ya se bañó la boca? ¿Así rápido? ¿Es Liliana? Sí. Hace rato, profe. Perdón, Liliana, una preguntita. Señor. Ese ya que escribiste en el chat, ¿qué significa? ¿Que ya terminaste? ¿O que si el compañero que se le bañó la boca en 6 pasos ya terminó de rápido? ¿Cuál de las Las dos? dos. Porque es que 30 segundos. uy, profe, ¿cómo así? ¿Ya se bañó la boca así de rápido? ¿Cómo le habrá quedado bien bañada? Me dijeron alguna vez. Bueno, pero por eso estaba explicando. Por eso estaba Ajá. explicando el tema del detallista y del que es más práctico. Bueno, Un paso mínimo. bueno, bien, perfecto. Listo, Rebeca, un caballero. Escoge un caballero para que siga. Espere, por aquí estoy viendo los que están levantados. Miguel. Miguel Listo. Alejandro. Miguel Alejandro. Gracias, Ana. Bueno, entonces el mío es 1, entrar al baño. 2, coger el cepillo de dientes. 3, coger la crema dental. 4, destapar la crema. 5, colocar la crema en el cepillo de dientes. 6, tapar la crema y colocarla en el lavamanos. 7, abrir la boca. 8, introducir el cepillo en la boca. Cepillar los dientes de arriba hacia abajo. 10, botar la crema al lavamanos. Tomar agua y hacer buches. Botar el agua con los buches de la boca al lavamanos. Limpiar el cepillo con agua. Dejar el cepillo en el lavamanos. Listos. ¿Ya? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿O 6, 10? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pasos. Aquí, entonces, mire que el Miguel se fue a más del doble de pasos que los dos primeros compañeritos, ¿cierto? Entonces, mire que es otra forma de verlo, ¿cierto? Listo, Miguel, o una compañerita. Lady Arisa. Lady, listos. ¿Dónde está Lady? ¿Sí está Lady en clase o no está en clase? Profe, es que ya no puede hablar porque tiene el micrófono dañado. Ah, Solo fue caramba. por el chat. No, entonces tocó alguien que pueda hablar. Liliana Hernández. Liliana, listos. Listo, gracias. Bueno, a ver, yo creo que como dice el profesor, todos tenemos como un detalle diferente, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos. Yo empiezo con la seda dental. Sí. Entro al baño con la seda dental, me limpio los dientes, luego le coloco la crema al cepillo,
empiezo a cepillarme, dientes, lengua, Ujú. enjuago, me enjuago la boca con agua, luego con cepillo sin crema, paso otra vez como otra pasada, enjuago y ¿Otra luego pasada de que de sea dental? no, con el cepillo limpio, sin Ah, ya, crema. listo. Luego el enjuague bucal, hago gárgaras, boto el enjuague, lavo el lavamanos y lavo el cepillo y ya. Pero uno es tan, yo me considero tan curiosa, profe, que si yo veo, yo empiezo a mirar el espejo. Si yo Sí. veo como una chispeita de crema, lo limpio. Miro la cosita del agua, lo limpio. Son Bueno, muchas cosas. haces muchas cosas, haces muchas cosas en una acción que solamente te pedía que te cepillara los dientes. Sí, señor. ¿Cuántos pasos utilizaste en la cepilla de dientes? 7. 7 nomás, Pues pero es que, bueno, los listo. más esenciales y los que nos piden, ¿no? Bueno, lo que Porque pasa si es lo me dijera, siguiente. no termino. Listo, pasa lo siguiente con Liliana, y es muy importante tenerlo en cuenta. Ella, según lo que yo le conté como unos 15 pasos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que en algún paso ella involucró dos, ¿cierto? De pronto, voy a colocar un ejemplo. Cojo el cepillo de dientes y le coloco crema dental, ¿cierto? Entonces, ahí alguien puede decir, no, profe, hay dos pasos, porque coger el cepillo de dientes es un paso y aplicarle crema dental es otro. Es otro. Entonces eso se puede tener en cuenta, ¿cierto? Otro, mojo el cepillo, perdón, abro el grifo del agua, mojo el cepillo, cierro el grifo del agua. Entonces aquí voy a decir, no, profe, es que hay tres pasos. Una cosa es abrir el grifo, otra es mojar el cepillo y la tercera es cerrar el grifo. Entonces, también son situaciones en las cuales pues tendríamos que analizar si es válido dejar las tres como una sola acción o si definitivamente toca dividirlas o abrirlas en cada una de ellas por aparte. Entonces, mire que a eso es que va mi ejercicio, a que nos demos cuenta Profe, la otra es cómo se que trabaja. me pareció que no parecía un paso a paso, sino que nos contó qué es lo que ella hace más, no un paso a paso. Exacto, sí, señor. Entonces, aquí Liliana nos contó de manera, digamos, muy al estilo párrafo, ¿cierto? Describió la forma de cómo se baña la boca, pero no nos dijo el paso a paso y por eso me tocó preguntarle cuántos pasos había creado para comparar los que supuestamente yo había contado, ¿cierto? Entonces una máquina solamente les va a entender o les va a hacer caso cuando ustedes describan el paso a paso de hacer las cosas. Primero haga esto, ahora haga esto otro, tercero esto, cuarto esto, quinto esto. Entonces, ese paso a paso es como el más ordenado, ¿no? O sea, el que me genera orden y secuencia, de esa manera. Profe, ¿Listos? es que Lady me mandó a mi WhatsApp el Sí. paso a paso. Lo que pasa es que ella no tiene micrófono. Ah, Entonces, listo. ¿Lo vas a leer? sí, el de ella. Ah, listo, sí, listo. Ella lo envió aquí, listo, listo, a ver. Listo. Dice, no está escrito 1, 2, 3, 4. Solamente dice levantarse, buscar cepillo dental, Sí. buscamos crema dental, alistamos seda dental, un vaso, luego aplicamos crema dental al cepillo dental, un vaso de agua, mojamos nuestros dientes y empezamos a cepillarlos. De arriba hacia abajo, luego de atrás hacia adelante, Ujú. lavamos la lengua, luego al final, se comió la E. Agregamos Listerine y enjuagamos nuestros elementos, secamos y guardamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pasos. 13 pasos, listos. Alguien que tenga más de 15 pasos, que de pronto haya colocado más detalle. ¿Quién de pronto generó más pasos? ¿Nelly? Jackson levantó la mano, no sé si él tenga más de 15. Es que aquí, ¿quién está? A ver, ¿quién? Espera un segundito que estaba aquí mirando una cosita. Ah, sí, aquí Nelly Nelly no, sino Lady había enviado el WhatsApp.
Jackson, a ver, cuéntanos, ¿tienes más bastantes pasos? Bueno, profe, pues yo empiezo así. Primero entro al baño. Segundo, le echo, bueno, me miro al espejo. Ah, papi, toca afeitarse. Bueno, no, mentira. Bueno, primero entro al baño. Segundo, mojo el cepillo, abro el grifo y mojo el cepillo con agüita. Tercero, destapo la crema. Cuarto, le echo la crema al cepillo. Quinto, me cepillo de arriba hacia abajo los dientes superiores. Sexto, de abajo hacia arriba los inferiores. Séptimo, qué pena. Bueno, séptimo, escupo los residuos al lavamanos. Séptimo, enjuago el cepillo las muelitas en forma circular. Octavo, boto también los residuos al lavabo. Noveno, me limpio la lengua con el cepillo. Séptimo, boto otra vez ahí, enjuago. Y décimo, vuelvo y repito todos los pasos. Vuelvo y enjuago, uso crema, uso seda dental y Listerine. Tapamos la crema, lavamos el cepillo y acabamos. ¿Cuántos pasos en total? ¿Cuántos pasos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pasos, listos. Entonces, si se dan cuenta ahí, ya las cosas, a medida que vayamos hablando y vayamos tocando el tema, pues se dan cuenta de que seguimos mirando, de que empiezan de pronto a detallarse. Quizás alguno de ustedes inició a describir cómo se dañaba la boca y al empezar a escuchar a los compañeros empezaron a acordar de algunos detalles que consideraban que debían incluir. Tuvieron que haber borrado, ¿cierto? Tuvieron que haber borrado lo que llevaban y empezaron a agregar cosas que en detalle consideraron que tenían que ir en ese algoritmo. O sea que también nos da la situación de la creación de algoritmos que usted puede replantearlo. Sí, yo lo replanteé de una forma muy práctica, pero me estoy dando cuenta que no va a cumplir con el objetivo porque de pronto, no sé, está como muy por encima o muy ambiguo y no se entiende mucho. Entonces le coloqué cosas. O alguno de ustedes creó muchísimos pasos y empezó a unificarlos porque pensó que de pronto ya se estaba yendo ya demasiado al detalle y se estaba viendo como ya muy largo y muy tedioso el proceso. Entonces mire que son situaciones que podemos tener en cuenta que en algún momento pues podemos modificar, ¿no? No necesariamente tiene que ser exactamente como arrancamos. Tiene también momentos de modificaciones, momentos de ajustes para ello. Listos. Entonces eso que acabamos de hacer es un algoritmo, ¿sí? Es un paso a paso que cada cual lo hizo de forma diferente, es indistinto, pero es un algoritmo corto, un algoritmo largo, un algoritmo mediano, pero lo sigue siendo. ¿Cuál era el objetivo de ese algoritmo? Cepillarse los dientes, ¿cierto? Bien, yo hago una pregunta a los que lo colocaron, ¿no? Algunos de ustedes colocaron entrar al baño, ¿cierto? Por ahí escuché más de uno que dijo, bueno, primero que todo entrar al baño. Sí, profe, yo. ¿Solamente me puedo cepillar los dientes en el baño? No, profe, en la cocina, en el lavadero. A mí me ha tocado en el lavadero cuando se ha ocupado el baño. Exacto. ¿Y quién se bañó la boca en la cocina? ¿Quién ha sido el cochino que se bañó la boca en la cocina? Yo no. Ay, no, tampoco hasta allá. Sí, echa los platos a un ladito. Bueno, me imagino que sacará los platos donde se bañarse la boca, ¿no? Sí, porque En la cocina me imagino El baño es para que en la mí cocina con un tinto. Lo que pasa es que para cepillarse los dientes uno lo puede hacer en cualquier lugar, pero la lógica o lo más acorde es que sea en el baño. Sí, claro. ¿Por qué crees que es así? A ver, cuéntame por qué. Porque es un lugar destinado para esos procesos. Exacto, sí. Me contestó una estudiante, me dijo, profe, porque es que yo me dirijo al baño es porque yo allá tengo mi cepillo de dientes y allá tengo los elementos para bañarme la boca. Yo los tengo en la maleta, profe. Exacto, entonces son situaciones, ¿no? Cada cual mire que el proceso de bañarse los dientes no necesariamente tiene que ser en el baño, porque pues uno se puede cepillar los dientes en cualquier lado. No hay problema por eso. Se puede ejecutar en cualquier sitio. Lo que pasa es que si le metemos algo de lógica, en la mayoría de los casos, como me contestó la estudiante, me dijo, es que yo en el baño donde tengo mis elementos, pues me dirijo allá para poderlos utilizar. Y pues bueno, eso es supremamente válido.
Claro que sí, ¿cierto? Ah, que los tienes en la maleta. Ah, bueno, entonces tú sí no tienes esa condición de que tiene que estar en el baño a toda hora o que tiene que ir al baño a toda hora a bañar sus dientes. Puede ser en el lavadero, puede ser en algún lugar que considere que se presta para ello, ¿no? Pues hay mucha gente que en las casas, si el baño está ocupado, pues como dijo aquí el compañero, pues se va para otro sitio que es el lavadero, o si estamos en una finca o en algún lugar donde es más, hasta más cómodo cepillarse los dientes ahí cerca del lavadero, pues también, ¿no? O sea, son situaciones diferentes. Al fin y al cabo, pues el objetivo era cepillarse la boca. Listos, muchachos. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Sí queda Chévere, claro? profe. Chévere. ¿Cierto que sí? Chévere, ¿Será y me los que lavo más rápido que todos mis compañeros. sí? Sí, que no se dañan la boca a toda velocidad. Bueno, bien. Lo que estaba diciendo Liliana, creo que fue Liliana la que me estaba comentando que cada cual tenemos un método diferente, ¿no? Algunos nombraron la seda dental, otros no la nombraron. En algún caso, una niña me comentaba que en la casa del papá era supremamente súper rígido con el tema del cepillado de dientes y que inicialmente tenían que usar la seda dental para limpiar la boca de residuos grandes y después de ello, pues sencillamente se cepillaban los dientes y al final volvían y pasaban la seda dental para verificar que en realidad pues hayan quedado bien. Y en el hecho de que no hubiese quedado bien porque volví a encontrar residuos, pues sencillamente volví y repetía la operación. Entonces, ¿qué pasa? Que en los algoritmos, no solamente en este, sino en muchos, cuando no se cumple un paso, se tiene la opción de devolverse a un anterior, si valga la redundancia, devolverse a un anterior para que retome el ciclo y vuelva y haga la tarea hasta que la cumpla y ya pueda seguir adelante, ¿cierto? Entonces ese algoritmo, digamos que es fundamental en cuanto a eso. Ok. En este caso, ¿qué ha sucedido? Lo que ustedes acaban de hacer se llama un proceso de pseudocódigo. Sí, un proceso en pseudocódigo es cuando usted crea una lista numerada hacia abajo de pasos que usted considera se deben cumplir o se deben realizar para cumplir con la tarea, ¿cierto? De esa manera. ¿Ok? ¿En la piscina? Muy bueno, no sé qué tanto en la piscina lo dejen, ¿no? Entonces ahí está. Recuerde que hay piscinas que si la persona se hace chichi, se pone de color azul. O se toma el agua en la piscina. Se pone de color azul ¿para qué? Para delatarlo. Bueno, bien, entonces este proceso que ustedes acaban de realizar, que de pronto en muchísimas ocasiones lo habían hecho, pero no sabían, de pronto en alguna ocasión lo hicieron con algo, pero no tenían ni la más mínima idea que se llamaba así. Entonces, esa lista que acaban de crear se llama un pseudocódigo. Es el listado ordenado, numerado, al cual le aplicaron lógica, le colocaron una secuencia para poder realizar la actividad del cepillado de dientes, se llama pseudocódigo. Y mire lo que dice acá la definición. Cabe destacar que la palabra pseudo viene del griego y significa falso. En ámbitos como el de las ciencias de la computación, las carreras de la informática y el análisis numérico, se denomina como pseudocódigo a un método usado para visualizar la solución de un algoritmo de manera detallada. O sea que lo que ustedes hicieron fue exactamente eso, imaginarse, visualizar cómo era su proceso de cepillado de dientes y de manera detallada lo colocaron en una lista que se llama pseudocódigo. ¿Cierto? En muchas ocasiones esta lista también la llaman como una especie de borrador, en la cual yo primero, antes de ejecutar una tarea, cojo una hojita, un lápiz y realizo un pseudocódigo como el primer método que utilizo para detallar qué es lo que voy a hacer, para definir qué es lo que voy a hacer. Sí, eso fue lo que ustedes hicieron. En este caso, pónganse a pensar que yo les digo, bueno, nos vamos a cepillar los dientes todos, pero me van a hacer un listado de cómo lo van a hacer. Entonces empieza uno a imaginarse, a tener en cuenta cuáles son los pasos que va a realizar para cumplir con esa actividad, para llegar a ese objetivo que era tener la boca limpia por haberse cepillado bien los dientes. Entonces, el pseudocódigo es una manera relativamente sencilla de expresar los distintos pasos que se deben realizar en un programa para alcanzar el objetivo, sin tener que ejemplificar el mismo y tener que desarrollarlo en un lenguaje de programación específico, con lo cual estaríamos limitando el diseño de las características
propias del lenguaje de programación utilizado. O sea que aquí, ¿qué pasa? Que cuando utilizamos un algoritmo para ser implementado en un programa, ¿cierto? Ahí sí tenemos que ser bastante detallados y las características no olvidarlas para nada, porque el lenguaje de programación no obvia ni saca por deducción alguna tarea que él no entienda. En un lenguaje de programación, cuando ustedes estén creando algo, sí toca decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo y qué es lo que se espera de ello. O sea, no tanto dejarlo tan ambiguo, ¿no? Sí, pues se va a cepillar los dientes y ya. No, pero toca decirle cómo inicia, qué hace en el primer paso, de forma lógica y secuencial que sigue en el segundo, de forma lógica y secuencial que sigue en el tercero, de forma lógica y secuencial que pasa hasta el último paso que debe utilizar. Pues mire que es bastante importante. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Qué es un pseudocódigo? No, señor. Así ya quedó más claro, ¿cierto? Los que tenían, Sí, señor. al principio una confusión de no entender qué era un algoritmo, ¿ya está más claro? ¿Ya quedó definido qué es un algoritmo? Sí, señor. Que lleva muchos pasos. Claro. Tengamos en cuenta que los algoritmos se trabajan en diferentes áreas, ¿no? Algoritmos naturales, como el de bañarse los dientes. Yo considero que es un algoritmo natural porque todos lo hacemos de esa manera. Hay algoritmos matemáticos, hay algoritmos computacionales, hay algoritmos científicos, o sea, ahí todo en la vida casi que es un algoritmo. Es más, nuestra propia vida es un algoritmo, porque todos iniciamos nuestro ciclo en este mundo de la misma manera, ¿cierto? Todos tenemos que nacer primero, ¿cierto? Y vamos cumpliendo etapas en la vida, ¿cierto? Que nos van llevando a un final, que es, digamos, cuando las personas que pueden, ¿no? Porque por situaciones el algoritmo se rompe en algún lado. Pero entonces tenemos que nacer primero, tener una etapa de bebés, pasar a la niñez, adolescencia, ¿cierto? Y de ahí en adelante, pues seguir cumpliendo algunas etapas hasta que llegamos a una tercera edad en la cual ya, digamos que estamos terminando como nuestro algoritmo de vida, ¿cierto? Donde hemos hecho muchísimas cosas en muchísimo, pero muchísimo detalle y hemos dado, pues digamos que en un proceso en el cual muchísimas personas lo han tenido de la misma manera y los que vienen detrás de nosotros van a tener su vida exactamente de la misma manera, cumpliendo los mismos pasos para llegar al final, ¿cierto? Que va a ser llegar a viejitos, en este caso. Recuerden, chicos, que hay que envejecer con dignidad, ¿no? Agradecer cada día a Dios que podemos vivir un día más, podemos cumplir un año más y pues todos son ciclos, ¿no? Ahí está. Y que la vida es un ratico, no es para la eternidad. ¿Preguntas? Yo creo que hasta el momento resueltas, ¿cierto? De lo que es propiamente analizar qué es un algoritmo. Y aquí vamos a mirar algo que ya utilizamos, que acabamos de utilizar. Yo sé que ustedes van a asociar lo que yo les estoy contando con lo que acabamos de hacer y muy posiblemente con muchísimas cosas que han hecho, solamente que no sabían que esto estaba involucrado en el tema de algoritmos. Cuando se habla de algoritmos, con frecuencia aparecen tres tipos de pensamiento que generalmente están relacionados entre ellos y se utilizan indiscriminadamente como sinónimos. Tenemos el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico y el pensamiento procedimental. En este caso, el pensamiento computacional hace referencia a la representación y solución de problemas utilizando la inteligencia humana, de máquinas o de otras formas que ayudan a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, mire que aquí en este primer paso, sí, es donde nosotros en algún momento hemos utilizado algún método, ¿cierto? Para poderle dar solución a algo, pero que especialmente, todo ello ha sido utilizado gracias a nuestra racionalidad y a nuestra inteligencia humana. Eso es lo que digamos que trabaja la parte computacional. ¿Sí? Apoyarnos en máquinas, en métodos, en elementos, bueno, en alguna cosa que nos ayude Ejemplo, calculadora, ¿sí? Sí, claro. Tú tienes una calculadora que sabes que ella te va a ayudar a buscar un resultado, ¿cierto? Pero la calculadora no se maneja sola, ¿cierto? La calculadora tú tienes que saberla manejar para que ella te dé el resultado.
¿cierto? Tú sabes muy bien que el computador te puede servir para algo relacionado con tu trabajo o alguna actividad, pero tienes que manejarlo. O sea, definitivamente también depende de la inteligencia humana para que lo ponga en las condiciones en las cuales ese elemento o esa máquina te puede dar un resultado positivo para lo que estás necesitando. El pensamiento algorítmico se refiere al desarrollo y uso de algoritmos que puedan ayudar a resolver un tipo de problema o a realizar un tipo específico de tarea. Entonces, sí, Manuel, digitar la información, claro, eso también forma parte del pensamiento computacional. En ese segundo que está hablando del pensamiento algorítmico es cuando o hace referencia a lo que acabamos de hacer con el tema del cepillado de dientes, ¿cierto? Utilizamos nuestra racionalidad, utilizamos un método de hacer una lista, no tuve que explicar qué es hacer una lista porque ustedes ya lo sabían, ¿cierto? Y sencillamente se dieron unas indicaciones muy sencillas para que usted escribiera cómo es el proceso de cepillarse los dientes. Y ustedes aplicaron totalmente ahí, sin saberlo, en muchos casos, un proceso algorítmico en el cual utilizó un orden, un paso a paso y una secuencia lógica para que le entendiéramos cómo era su proceso de lavarse la boca. Tercero, el pensamiento procedimental, ¿cierto? Este pensamiento procedimental, digamos que abarca los dos anteriores. Se ocupa del desarrollo y utilización de procedimientos diseñados para resolver un tipo específico de problema o realizar un tipo específico de tarea, para que no necesariamente siempre resulta exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que usted utiliza métodos o formas de trabajo que según su experiencia y según su forma de pensar, considera que le van a dar un buen resultado. Y para ello, pues ese procedimiento puede estar utilizando equipos, máquinas, aprovechándose de la inteligencia humana, ¿cierto? Y también puede estar utilizando lo que es el método algorítmico de asumir y de analizar la información para dar pues una respuesta positiva al tema. Eso es lo que pasa con el procedimental. Al final dice que no siempre resulta exitoso, ¿cierto? Sí, porque de pronto uno toma un método pensando que ese le va a servir para dar solución a algo, pero sucede que al final no resultó siendo el que necesitaba. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tomar otro proceso, iniciar nuevamente para poder buscar una solución. Algoritmo que no dé un resultado exitoso no es un algoritmo completo, prácticamente no es un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo siempre tiene que dar, ¿qué? Resultados positivos de solución a un problema. Si su algoritmo no da resultado o no da solución al inconveniente, al problema o al objetivo que quiere alcanzar, no se cataloga como algoritmo, ¿cierto? Queda como un proceso incompleto, pero solamente se llama algoritmo cuando tiene un fin exitoso. Ahora miremos esto que es tan importante, soluciones de problemas. Primero que todo analicemos qué significa la palabra problema, ¿cierto? A forma muy diferente a como lo consideramos, ¿cierto? Para el ser humano, la palabra problema significa algo desagradable, una situación bastante penosa, ¿cierto? Una situación molesta que en algunos casos pues complica la existencia humana. Pero aquí pues lo vamos a mirar con un concepto diferente porque estamos hablando de algoritmos y estamos haciendo el énfasis a la programación. Dice, una de las acepciones que trae el diccionario de la Real Lengua Española respecto a la palabra problema es que ella es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Sí, mire, vuelvo y repito, para la Real Lengua Española, la palabra problema significa que es un planteamiento de una situación cuya respuesta es desconocida y que se debe obtener a través de métodos científicos una respuesta. Eso es lo que hace. Entonces, ¿cuáles son los métodos científicos que estamos utilizando ahorita? Los algoritmos. Ese es el método científico que estamos utilizando para buscarle una solución a un problema o a un acontecimiento que nos está solicitando una ayuda o nos está solicitando darle una respuesta a algo en especial. Con miras a lograr esta respuesta, un problema se puede definir como una situación en la cual se trata de alcanzar una meta, y para lograrlo se deben hallar y utilizar unos medios y unas estrategias.
La mayoría de los problemas tienen algunos elementos en común. Tienen un estado inicial, tienen una meta por alcanzar, un conjunto de recursos, lo que está permitido hacer y utilizar, y un dominio que es el estado actual del conocimiento, más las habilidades y la energía que se van a utilizar para resolverlos. O sea que cuando uno va a atacar un problema para darle solución, ¿cierto? Se despliega una serie de métodos y de estrategias que lo va a llevar a solucionar eso, teniendo en cuenta que entre esos métodos y estrategias usted puede utilizar algunos elementos que le van a ayudar a buscar la respuesta. ¿Sí? Y pues en este caso, pues para nosotros, esos recursos que pide un algoritmo, pues va a ser la utilización de un lenguaje de programación y todas las metodologías que tenemos para que él nos dé un resultado positivo. Acá, pasos para resolver un problema. Entonces, mire que este punto es bastante interesante de acuerdo a que nos dice cuál es el orden. Prácticamente es un algoritmo que nos permite desarrollar algoritmos, ¿cierto? Mire que todo se relaciona siempre con un algoritmo. El primer paso que debemos tener en cuenta es comprender el problema, ¿sí? Lo que yo ya había hablado anteriormente. Si usted conoce y entiende cuál es el problema o cuál es la situación, usted ya tiene más herramientas para poderle dar una solución. Porque si no entiende qué es lo que está pasando, pues muy posiblemente va a ser más complicado que le pueda dar solución a ello. Entonces el primer punto dice, comprender el problema. Primero, leer el problema varias veces. Segundo, establecer los datos del problema. Sí, o sea, obtener más información requerida si la necesita. Tercero, aclarar lo que se va a resolver. O sea, buscar el objetivo principal de qué es lo que se va a hacer. El ejemplo que les coloqué yo a ustedes. Un algoritmo que me permita cepillar, que me permita identificar cómo se cepillan los dientes. Pero el objetivo, ¿cuál era? Que la boca estuviese limpia, que la boca estuviese lavada, ¿cierto? Entonces ese era el objetivo principal, eso era lo que queríamos satisfacer. Siguiente, precisar el resultado que se les desea lograr. Precisar el resultado, ¿cierto? Es muy amarrado prácticamente al objetivo, ¿cierto? Que la tarea quede bien hecha, que se dé una respuesta. Determinar la incógnita del problema, ¿cierto? Entenderlo más a fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad y cuál es la raíz del problema? Ahorita vamos a mirar un ejercicio donde se aplica muchísimo este punto, determinar la incógnita del problema. Organizar la información, agrupar los datos en categorías si es posible, si se necesita, y trazar una figura o un diagrama. En este caso, pues trazar una figura se basaba en pensar en hacer un pseudocódigo o hacer una lista de pasos para dar solución a algo. Segundo paso, hacer un plan. Entonces, para hacer el plan, ¿qué debo hacer? Debo escoger y decidir las operaciones a efectuar. O sea, donde yo analizo qué actividades son las que voy a utilizar para ejecutar la solución de ese algoritmo o de ese problema. Eliminar los datos inútiles. Bueno, sucede que puede que un problema tenga muchísimas cosas que supuestamente son detalles del problema, pero en realidad, si usted lo analiza, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna relevancia. Entonces usted simplemente elimina o no tiene en cuenta esos detalles porque pues en realidad no le aportan a nada a la solución. Tercero, descomponer el problema en otros problemas más pequeños. Es cuando usted mira que hay un problema grandotote, pero identifica que ese problema tiene unos problemitas más pequeñitos que si los va solucionando de uno en uno, puede llegar a la solución general, a la solución o a la respuesta general de todo el problema que tiene, ¿cierto? Muchas veces uno ataca el problema de manera general, ¿cierto? Y se enreda un poco y no logra darle solución, pero si lo coge al detalle y va atacando pequeñas cosas que él tenga, entonces sucede que lo va debilitando y al final pues le va a poder dar respuesta a todo. Tercer paso, ejecutar el plan, o sea, ya resolverlo, ¿cierto? Dice aquí, ejecuta en detalle cada operación. O sea, todo el plan que usted trazó anteriormente, aquí empieza a ejecutarlo y a buscar los resultados que necesita. Segundo, simplificar antes de calcular. ¿Simplificar qué significa? Que usted detalle que de pronto puede iniciar la solución a este algoritmo o a este problema de una manera más simple, de una manera más rápida, que de pronto en el plan usted colocó un paso adicional
que podría haber sido utilizado, pero de pronto en este caso se da cuenta de que no es necesario, entonces sigue con el siguiente paso y como que va avanzando más rápido y simplifica la operación. Y tercero, de este paso, realizar un diagrama o dibujo, ¿cierto? Bueno, aquí sí ya nos exigen prácticamente que de pronto hagamos gráficamente una demostración de cómo es que se va a ejecutar el plan o de cómo es que se está realizando. ¿Sí? Aquí vamos a mirar que ya me pide un diagrama. Ese diagrama lo vamos a mirar en la próxima clase de cómo es que se utilizan y cómo es que se trabaja y también cómo nos sirve de manera importante en este tema de los algoritmos. Pero primero teníamos que ver la parte de pseudocódigo, que es lo que estamos viendo hoy. Por último, el paso cuarto dice analizar la solución, o sea, revisar qué fue lo que pasó y revisar qué sucedió al haber tratado de encontrar una solución. Aquí dice, dar una respuesta completa. Es el primer paso obligatorio. Usted tiene que dar respuesta completa al algoritmo que se le presentó, perdón, al problema que se le presentó. Por eso les decía que un algoritmo tiene que dar respuesta total y positiva a lo que usted estaba buscando. Si no lo hace, no es un algoritmo. Siguiente, hallar el mismo resultado de otra manera. Bueno, siempre debemos tener en cuenta que tenemos que tener un plan B o de pronto un plan C, ¿cierto? Muy posiblemente yo estoy intentando darle solución a un problema de tal forma, pero si en algún momento me llega a fallar, ojalá que yo tenga un plan B, el cual me complemente y ese sí me ayude a buscar una solución plena, ¿no? Entonces, no solamente quedarse con un solo plan, sino tratar de mirar si de pronto puedo utilizar otro u otros métodos que me ayuden a solucionarlo de la misma manera. Y por último, verificar por apreciación que la respuesta es la adecuada. O sea que usted hace una observación de que todo lo que hizo en realidad sí se ejecutó de manera perfecta, ¿cierto? Y que en realidad sí dio solución plena al inconveniente. ¿Preguntas sobre estos pasos, chicos? O prácticamente... De parte no, señor. No, No, señor. no, señor. Prácticamente esto fue lo que hicimos en el primer ejercicio sin saberlo, ¿cierto que sí? ¿Han realizado ustedes en la vida alguna actividad que sin saberlo haya puesto esos 4 pasos en funcionamiento? Yo sí, profe. Casi Nomás que a haciendo un diario. arroz, Sí, señor, cocinando. Casi que a diario. pero claro que sí. Es que mire, es que precisamente ese comentario que me acabas de hacer es la confirmación de que nuestra vida está llena de algoritmos. Nuestra vida es solo procesos que deben ser cumplidos a tal cabalidad de que si se cumplen perfectamente, pues se dio respuesta positiva. Y también somos conscientes en este instante de que han habido muchas cosas a las cuales no le hemos dado cumplimiento porque nos hace caer en cuenta este tema de que no fuimos juiciosos con los pasos, de que no fuimos de pronto muy responsables con el proceso que se debía tener. ¿Cierto que sí? Entonces mire que aquí ya la parte de algoritmos ya está metida, yo creo que de una forma muy clara o más clara en nuestra cabecita. Y ya pues digamos que lo podemos entender de una manera más simple. De forma gráfica, pues sencillamente aquí, eso es un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Siempre debo formular el problema. ¿Formular el problema qué es? Entenderlo, leerlo para entenderlo, ¿cierto? Entenderlo y saber qué es lo que está pasando. Después de ello debo analizar que debo hacer un algoritmo, que debo crear una situación para dar resultados y tener en cuenta cuáles son los resultados esperados, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer para darle solución a este problema? Debo buscar datos, ¿cierto? Debo buscar información adicional que me permita también de pronto darle solución a las cosas, ¿cierto? Si ya las tengo, pues de pronto no tengo necesidad de buscar nada, porque de pronto es un problema que ya resuelto varias veces, o es tan simple que no hay necesidad de pronto de buscar tanta información. Pero en algunos casos, si uno le da respuesta a algo, pues sí tocaría de esa manera. Por ejemplo, si usted tiene un algoritmo informático, ¿cierto? Crear una aplicación, y usted tiene que crear una aplicación para una pizzería, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados esperados? Pues que esa aplicación funcione de tal manera
que esa pizzería reciba pedidos y que haga ventas por medio de la aplicación. Ahora, ¿qué datos disponibles debo tener en cuenta? Debo saber en qué programa o en qué lenguaje de programación lo voy a trabajar y qué tipo de códigos o de sentencias informáticas voy a utilizar para poder hacer la tarea. Ahora, tengo que mirar también qué restricciones tengo. Si la información que tengo me alcanza para hacer la tarea, si no tengo ningún inconveniente, si la tecnología que voy a utilizar es actualizada o es una tecnología vieja, o me toca cambiar de lenguaje de programación porque ese no me va a servir para lo que necesito. Entonces me toca analizar qué cosas de pronto negativas, ¿cierto? O complicadas me pueden atravesar por el camino para tenerlas en cuenta y saltarlas en el momento que lo esté ejecutando, ¿cierto? Identificar de pronto si tengo restricciones para ejecutar la tarea. Y finalmente, analizar o identificar cuáles son los procesos necesarios, ¿cierto? Que debí utilizar o que debo aplicar para que la tarea finalice de manera perfecta, ¿cierto? Entonces, esto sería un análisis, unas etapas de la fase de análisis de lo que son los algoritmos en general, ¿cierto? Como lo vieron aquí. Aquí tengo otros que son muy parecidos, ¿cierto? Pero esos ya son más encaminados a lo que es la parte de la programación. Por ejemplo, aquí, primero, ¿qué debo hacer yo? Entender el problema. Segundo, ¿qué debo hacer después de entender el problema? Debo trazar un plan. Tercero, ejecutar el plan que anteriormente analicé y diseñé, ¿cierto? Y después de que ejecute el plan y de que las cosas supuestamente estén funcionando, debo revisar de que en verdad funcionen perfectamente. Si no hay ningún lío, este algoritmo queda finalizado y queda totalmente aplicado, ¿cierto? Porque utilicé cada uno de los pasos que él me está planteando, ¿cierto? Y sencillamente todos ellos se cumplieron, o sea que di una respuesta positiva. Aquí en el caso de este diagrama de color verde, aplica un poquitico más a la parte informática, ¿cierto? Lo mismo, debo analizar el problema o el objetivo que debo alcanzar. Segundo, debo diseñar un algoritmo para poder dar solución a esto, ¿cierto? Tercero, debo traducir el algoritmo. Este algoritmo que aquí diseñé, lo debo traducir a un lenguaje de programación para que la máquina me entienda qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Debo traducir el algoritmo a un lenguaje de programación para que la máquina me entienda cuál es el proceso que debe realizar, ¿cierto? Y finalmente, después de que haga esa traducción, debo depurar el programa. O sea que debo hacer una revisión, mire, una revisión de qué cosas quedaron bien, qué cosas quedaron mal, qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo quitar, qué cosas puedo agregar. Eso es lo que significa en este caso. Pregúntame, muchachos. ¿Ya más clarito todo? ¿Más importante? Que lo sepamos. Sí, Mucha señor, teoría, sí. claro. Ay, sí, haga uno, profe. Un ejemplo. Bueno, el ejemplo que vamos a realizar aquí es inmediatamente la guía que van a hacer. ¿Listo? Mira, aquí tenemos la guía número 1 de algoritmos que ustedes ya tienen montada ahí en su Classroom, su plataforma. Entonces, voy a explicar el procedimiento número 1, teniendo en cuenta pues que ya sabemos de qué nos están hablando, ¿cierto? El procedimiento número 1, voy a explicarlo para que ustedes lo hagan ahorita en su espacio de práctica. Necesito que lo hagan en ese espacio porque recuerden que una de las excusas que están teniendo los estudiantes es que no tienen tiempo para hacer los trabajos. Y entonces la pregunta se le devuelve al profesor. Profesor, ¿usted me le está dando espacio al estudiante para que haga la práctica? ¿O me le está llenando las 3 horas de solo bla, bla, bla y no lo deja hacer la práctica? Entonces, en ese caso es importante que lo hagan acá. Dime. Esa hojita está en el class, yo no la veo. Sí, está en fundamentación. Yo tampoco la veo, profe. No, profe, no profe, hay nada. no hay nada. No hay nada, profe. Venga dentro a su Classroom. El G24, ¿cierto? G24 Sí, señor. sistemas M7, ¿no? Sí, señor. Algoritmos. Permítame un segundito que es que se desactivó aquí se me desactivó aquí la entrada. Listo, ahí ya lo publiqué. Ahí, Ahora sí. opriman F5 a su navegador Listo, para que ahora los deje, sí. para que los deje ver. Sí, ahora Ahora sí sí. aparece. Sí. No me he dado cuenta que estaba aquí desactivado. Listo, ahora sí ya aparece. Más venga activo aquí de una vez. Esta. Que esta sí no la he activado, ¿eh?
Yo estaba convencido Este que módulo comprende tres clases nomás. este es algoritmos, organización de datos y su seminario. Y su seminario. Es lo que comprende este módulo. Listo, mis muchachos. Entonces voy a colocar aquí la asistencia para los compañeritos que llegaron hace poco y no se han registrado. ¿Listos? Esperen que está este video, que en lo posible lo montaré lo más rápido posible. Esta tarea por tarde debe estar montada el día miércoles, por tardísimo, el día miércoles, para ser revisada. ¿Listos? Ya de ahí en adelante no se responde por ninguna nota de ninguna persona. ¿Vale? Tengámoslo en cuenta que nos cambiaron las reglas y pues ya ni modos. Bien. Ok. Bueno, mis muchachos, entonces el primer procedimiento es el siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener en cuenta de ahora en adelante que ustedes son un equipo de trabajo de programadores. Todos forman un equipo de trabajo de programadores. Y yo soy su jefe, su director de programación, ¿cierto? Y pues lo que hacemos sencillamente siempre es hacer una reunión, ponernos de acuerdo en qué es lo que se solicita o qué nos está solicitando un cliente y pues nosotros vamos a darle respuesta o le vamos a dar solución a lo que nos están solicitando. Yo soy la persona que analizo la situación de primera mano, ¿cierto? Les expongo el caso a ustedes de la misma manera para que ustedes también lo analicen de la misma forma y pues sencillamente le vamos a buscar una solución a esto. Por ejemplo, nuestro primer procedimiento dice lo siguiente, lea el siguiente caso de estudio para su análisis. Entonces, esto es un caso al cual le vamos a dar respuesta y pues vamos a hacer un pseudocódigo donde pues vamos a decir cómo va a ser la solución para este problema. Aquí dice, la compañía Sun Microsystem presenta una serie de inconvenientes informáticos desde hace ya varios meses. Este problema ha causado pérdida de información de algunos de sus clientes más importantes, entre ellos sus datos de contacto, y lo más complejo es la pérdida de la programación en la entrega de pedidos. O sea que mire que aquí tenemos el primer problema que tiene esta empresa. Se le está perdiendo la información de sus clientes, ¿cierto? Que son sus datos de contacto y especialmente sus datos de pedidos que deben entregar. Algunos de sus empleados han presentado pérdida de información de sus propios computadores, ya que estos han tenido fallos técnicos, y al realizar mantenimiento en algunas ocasiones no se ha logrado recuperar la información. Una de las posibles soluciones es guardar la información en la nube de sus propios correos electrónicos, pero la capacidad de estos correos ya está copado y no queda mucho espacio para almacenamiento. Por tal motivo es necesario identificar el problema en detalle y dar una solución a este creando un método de guardado de la información seguro y centralizado. Entonces mire que aquí me hablaron en detalle de varios problemitas que tiene esta empresa, ¿cierto que sí? La pérdida de información y de datos de los clientes, ¿cierto? Tanto su forma de contactarlos como de entregarles sus pedidos y toda la información que manejan los empleados en sus computadores, ¿cierto? También se está perdiendo y pues inicialmente nos estamos dando cuenta que ellos no tienen exactamente dónde guardar la información. La están guardando en los discos duros de los computadores, pero si el computador se llega a dañar, pues se dañó el disco duro, se perdió la información, ¿cierto que sí? ¿Y qué están haciendo los empleados? Pues están tratando de guardar la información en el Drive o donde puedan para poder salvar la información y no dejarla ahí como en riesgo en los computadores. Pero ¿qué pasa? Que también se les está llenando la capacidad de sus Drive y no tienen dónde almacenar. Entonces ustedes van a analizar lo siguiente, y lo dice el punto acá. Es punto número 2. Utilice el pensamiento algorítmico para formular una solución a este problema, ¿cierto? Tercero, identifique los puntos más importantes de este caso para tener en cuenta en su posible solución. Bueno, yo les hago una pregunta, mis muchachos. ¿Cuál es el problema o los problemas principales que tiene esta empresa? La pérdida de los La usuarios información de datos. y los pedidos. Bueno, bien. Esa pérdida de contactos y de pedidos, en resumidas cuentas, ¿cómo lo podemos llamar? Pérdida de información.
Pérdida de información. ¿Inconvenientes informáticos? Inconvenientes informáticos, entre los cuales está metido, ¿qué? La pérdida de información, ¿cierto? Sí. Así sea los números de contacto, sean los pedidos, sean las fotografías, sean los archivos, sea lo que sea. Si es pérdida de qué? De información. Eso es lo que está pasando, digamos, en la primera parte de este problema. O sea lo que sea que se esté perdiendo, es pérdida de información. Sea el detalle que usted lea, ¿sí? Porque aquí podría haber dicho, el problema principal es que se está perdiendo el número de la dirección electrónica de cada uno de los clientes, y también en algunos de ellos no encontramos el número telefónico. O sea, nos pueden dar 1000 detalles de qué es lo que está pasando con este problema, pero globalmente, ¿qué es? Pérdida de información. Eso es lo que está pasando. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo con la primera parte del problema? Sí, señor. Bueno, y ahora, con la segunda parte del problema que me están contando, que los empleados están teniendo inconvenientes con las máquinas y están teniendo que guardar la información en el correo, que el correo se les está llenando. ¿Cuál es el problema de ellos también? ¿Qué problema tienen los empleados? Capacidad de almacenamiento. Ese es uno de los inconvenientes que tienen. Pero ¿qué está pasando por no tener capacidad de almacenamiento? ¿O qué podría pasar? ¿O qué podría pasar por no tener dónde almacenar la información? También están perdiendo información. Claro que sí, también están perdiendo información. O sea, indistintamente de lo que le esté pasando a los clientes e indistintamente de lo que le esté pasando a los empleados, a juntos les está pasando exactamente lo mismo. No importa el detalle, pero a juntos les está pasando ¿qué? Que están perdiendo información, o que su información está en riesgo de perderse. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, en un lado me hablan de los clientes, que pobrecitos, que la información, que la empresa, ¿cierto? En el segundo lado me están hablando de los empleados, que el inconveniente que tienen, que el equipo le molesta, que sí. Sea lo que sea el detalle, yo me estoy dando cuenta que es que el problema principal que tiene este enunciado es que esta empresa está teniendo problemas de pérdida de información. Eso es lo que está pasando inicialmente en ella. O sea, que la formulación del problema de la empresa Sun Microsystem, ¿cierto? Es pérdida de información. No importa de qué manera. No importa de qué manera se está perdiendo. Lo grave es que se nos está perdiendo información o se está manejando un riesgo de que se pierda también, ¿cierto? Y dice que una de las posibles soluciones que ellos utilizaron, ¿cuál fue? Almacenarla en algún lado, que no está haciendo. O sea, trataron de buscar una solución para algo que en su momento fue una solución, pero que en este instante ya se está agotando el espacio de almacenamiento y va a generar otro problema. Entonces nos están pidiendo que identifiquemos primero que todo cuál era el problema, y segundo, que le demos una solución. Ahora, ustedes en su lista, en forma de pseudocódigo, van a crear unos paso a pasos donde le van a dar solución a este problema. Yo diría, es simplemente una forma de arrancar. Yo diría, ¿qué harían ustedes primero para dar solución a este problema? ¿Cierto? En algunos casos me van a decir, bueno, entonces, como sucede que esta empresa está perdiendo información y va a perder información porque pues, está en ese riesgo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago es, o lo primero que yo haría sería recuperar la información que ya tenemos. Podría ser un primer paso, ¿cierto? El segundo paso sería, no sé, comprar discos duros. Un ejemplo, comprar discos duros y almacenar esa información ahí y guardarlos en algún lado, ¿cierto? O alguien me va a decir, no, más bien en lugar de eso, yo más bien contrataría un servicio de almacenamiento en la nube, ¿cierto? Contrataría una empresa que me permita almacenar la información, y entonces lo que yo haría sería más bien contratar a un tercero que me permita almacenar en la nube toda la información de la empresa. Y pues, ¿qué voy a hacer? Pues que voy a capacitar a mis empleados para que aprendan a utilizar esa plataforma, y de que ahora en adelante no guarden nada, ni en los computadores, ni en los correos, y que todo lo guarden de manera centralizada en un solo sitio, ¿cierto? Esa podría ser una de las tantas soluciones, pero entonces yo lo estoy hablando de manera muy global. Ustedes lo van a hacer de manera más detalladita, ¿cierto? Alguien dirá, no, yo primero
hago un mantenimiento de computadores en la empresa, ¿cierto? Y recupero la información. Segundo, hago un almacenamiento de discos duros. Tercero, genero una seguridad en la cual nadie puede acceder. Bueno, pues ustedes mismos dirán cuál podría ser su método. Yo simplemente les estoy dando ideas. Los puntos del 2 al 9 prácticamente me están diciendo qué debo hacer. Primero, pues que lea el enunciado. Segundo, que lo analice con el pensamiento algorítmico para darle una solución. Tercero, que identifique cuál es el punto más importante o qué es lo que realmente está pasando para que yo pueda dar una solución más precisa. Cuarto, ordene estos puntos identificados de los más importantes a los menos importantes. Pues tocaría mirar si de pronto este punto aplica o no aplica en este caso. Pues muchas veces ustedes analizan y toman nota en un ladito donde dicen, venga, lo más importante que está pasando aquí es lo de los clientes y lo menos importante es lo de los empleados. Pero en este caso tocaría mirar si este paso aplica porque pues ya nos dimos cuenta de que a Juntos está pasando lo mismo y que de la misma manera como se le pierde información a los clientes y es importante, también es importante que se me le pierda la información a los empleados, porque con base en ellos que yo trabajo. Quinto, elabore una lista en pseudocódigo, que ya sabemos qué es, donde implemente una posible solución a este problema de la compañía, ¿cierto? Esta parte ya la habíamos hablado, pero la voy a comentar. Unifique los posibles pasos que se encuentren repetidos. O sea que si usted creó un algoritmo en pseudocódigo muy largo, verifique que de pronto hayan algunos pasos que usted está repitiendo de forma seguida, ¿cierto? Y usted diga, uy, no, es que este paso como que lo estoy repitiendo muchísimas veces, más bien lo voy a simplificar, voy a quitar algunos y que solamente se haga una vez esa tarea y no que pierda tanto tiempo repitiendo lo mismo que ya hice al principio. Pues si ve que hay pasos repetidos o procesos repetidos, pues sencillamente elimínelos para que su algoritmo no quede tan largo. O lo contrario, que de pronto lo que yo hice fue que cogí un solo paso y en ese solo paso metí como 3 tareas y me estoy dando cuenta de que no. Primero se tiene que cumplir una para que luego haga la otra y para que tercero haga la otra. Entonces más bien yo como que cojo este paso y lo divido en 2, en 3 o en lo que sea, lo divido en varios pasos para que me quede más ordenadito, para que me quede más claro qué es lo que debo hacer, ¿cierto? Entonces es de la misma manera como quito pasos repetidos, también debo dividir los que están agrupados y deben estar trabajando solitos. ¿Cómo van a hacer esto? Pues lo van a hacer ¿en dónde? En un documento en Word. O sea, como me dijo el compañerito, profe, ¿lo puedo hacer en Word? Sí, claro, puede hacerlo en Word, ¿cierto? Entonces, hacen una lista en Word que les quede de manera digital, ¿cierto? Marcan el ejercicio, dicen procedimiento número 1 y le colocan un nombre a este problema, un título a este problema. Colocan de pronto pérdida de información de la compañía Sun Microsystems. Entonces, yo ya sé que me están hablando del algoritmo del procedimiento 1 de esta manera. Entonces, marcan el algoritmo, le colocan un título y hacia abajo hacen el pseudocódigo en un documento digital de Word. Y el octavo dice aquí, investigue en Internet qué tipo de dispositivos podría utilizar para dar solución tecnológica a este inconveniente. Es que ustedes me pueden decir, no, profe, yo definitivamente no aconsejo que contratemos un tercero para que nos guarde la información. No, yo más bien considero que la empresa debe comprar un servidor, ¿sí? Un servidor que maneje una base de datos SQL y ahí sencillamente pues vamos a generar unas tablitas y vamos todos a guardar la información ahí. ¿Sí? Entonces me podrían de pronto plantear esa situación, de que más bien prefieren comprar un servidor o unos computadores o unos elementos para guardar la información de manera propia, o que alguien, o ustedes dicen, no, yo sí me voy por la idea de contratar más bien un servicio en la nube y que más bien ese proveedor me responda por garantía del guardado de información y de que me le dé acceso a los empleados de esa manera. Prefiero pagar una anualidad y de que me guarden la información en otro sitio y no ponerme a comprar máquinas que en algún momento se me van a poner viejas y me va a tocar cambiarlas. Pero, como les digo, chicos, eso es tan sencillamente para que ustedes lo analicen. Ahora, después de terminar ustedes van a contestar esas preguntitas. Van a contestar 4 preguntitas sencillas. ¿Se logró encontrar una solución al problema de la compañía Sun Microsystems? Ustedes van a decir, sí. Sí, se logró dar respuesta porque se optó por hacer esta actividad, ¿cierto? No van a colocar sí y no, ¿no? No, me colocan una pequeña descripción de la respuesta para esta pregunta.
¿Se podría haber planteado otra u otras soluciones? Usted dice, sí, claro, yo contraté el servicio en la nube, pero la otra posibilidad era comprar un servidor. Pero entonces, cuando ustedes me hablen de servicio en la nube, díganme con quién. Ah, no, es que yo contraté un servicio en la nube con Google. Entonces nos dieron un espacio especial, o sea, todos los correos de la empresa ahora ya no tienen 15 gigas, ya cada correo o cada drive va a tener una capacidad de 1 terabyte. O sea que la solución fue aumentarle la capacidad a los correos electrónicos. O usted me va a decir, no, yo más bien considero que debemos contratar el servicio de WeTransfer o el servicio de Dropbox que me permite guardar la información. Pues ustedes buscan en internet cuáles serían las posibilidades que tienen para dar esa respuesta. ¿Se había podido utilizar menos pasos del pseudocódigo para la misma solución? O sea que ustedes van a analizar si de pronto su pseudocódigo podría haberse resumido un poquitico más para poder dar solución al problema. Y cuarto, si no existiera el pensamiento algorítmico, ¿qué método hubiera utilizado para la solución? O sea, si no hubiésemos visto este tema de pensamiento algorítmico, ¿usted habría dado solución de otra manera diferente? Entonces son 4 preguntitas que ustedes van a contestar. ¿Queda claro hasta ahí el primer procedimiento, mis muchachos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, señor, queda claro, pero me hace llorar. No. Puede que sea tan sencillo y tan simple como una bañada de dientes, o puede que sea tan sencillo, pero detallado, como un cepillado de dientes al detalle, ¿cierto? Con muchos más pasos. Sencillamente es comenzar, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes, como analistas de sistemas, van a empezar a pensar, venga, ¿cómo hago yo para darle solución a esto? Piense que es una multinacional, ¿cierto? Que lo tiene contratado usted en su departamento de soporte técnico, y pues es usted la única persona que les puede dar solución, porque pues el resto de ellos se encargan de la parte comercial, de la parte gerencial, no tienen mucha idea de sistemas, y pues tienen la esperanza de que usted les dé solución. Sí, no estoy diciendo que de una les va a salir el ejercicio, porque van a tener que borrar. Por eso les digo, háganlo a lápiz o en el computador, donde usted va a iniciar, muy posiblemente ese inicio después ya considera que no le sirve y va a colocar otro inicio. O sea, tienen todo el derecho de ¿qué? De borrar y de replantear nuevamente su problema, pero hay que iniciar por algo, ¿no? Entonces, mire que puede ser bastante complejo, puede ser bastante sencillo. Que en realidad yo creería que se puede convertir en algo más simple, según lo que yo les acabo de comentar. El segundo procedimiento es aún más sencillo. ¿Por qué? Quiero que tengan en cuenta. El segundo procedimiento funciona de la siguiente manera. Va del punto número 1 al punto número 6. El primer ejercicio del procedimiento número 2. Dice, escriba un pseudocódigo de un programa que permita leer la edad y peso de una persona y posteriormente imprimirla. O sea, que haga una lista en pseudocódigo de cómo un programa me pediría información, en este caso la edad y el peso, ¿cierto? Y luego ese mismo programa me dice, mire, su edad y peso es tanto. O sea, primer paso, digite su edad. Segundo paso, digite su peso. Listos. Tercer paso, su edad y su peso es tanto. ¿Será que podría ser así de sencillo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el enunciado? ¿O el enunciado me pide algo más? Este podría ser, este pseudocódigo podría ser tan largo como este algoritmo que hicimos acá. Podría ser tan largo como este, mire, 4 pasos nomás. Pero lo que yo quiero es que ustedes, en sus propias palabritas y en su propio pseudocódigo, me digan cómo se ejecutaría. ¿Cierto? Pues, uy, profe, pero son 6 pasos. No, claro, pues es que mire lo que él me está diciendo. Primero que lea el enunciado y que entienda qué me están pidiendo. Me están pidiendo un programa que me permita leer la edad y el peso de una persona y posteriormente imprimirla. Imprimirla significa que me la muestre en pantalla, o que me diga, o que me la muestre al final. Utilice el pensamiento algorítmico para formular el problema, identifique los puntos más importantes, ordene los puntos más importantes identificados de mayor a menor, utilice Word para generar este documento. O sea que prácticamente estos puntos son los mismos que estoy utilizando acá.
Solamente que este es un enunciado larguísimo, este es uno más cortico, ¿sí? Puede que este sea un algoritmo corto o largo, puede que este, según su pensamiento, lo haga un poco más largo de lo que puede hacer, o un poco más corto de lo que puede ser, ¿cierto? Por eso le estoy diciendo que este procedimiento, esta actividad A del procedimiento 2 puede llegar a ser tan corto como este. Pero quiero que ustedes me digan, mire, profe, inicio, primer paso hace esto, segundo paso hace esto, y así ustedes me digan qué es lo que hace y pues yo leerlo ahí. Y el último procedimiento, el último ejercicio del procedimiento es más fácil, porque mire, aquí yo les estoy dando ya el pseudocódigo hecho, ¿cierto? Aquí el pseudocódigo ya está hecho. Solamente que me está pidiendo que lo ordene, que lo lea primero, que lo analice, que lo ordene, si es que hay que ordenar algo, y que le agregue, si es que tengo que agregar algo. Por ejemplo, mire el enunciado 7, dice, ordene y complete el siguiente pseudocódigo de este algoritmo de forma correcta. Ordene y complete el siguiente pseudocódigo de este algoritmo de forma correcta. Pero primero tengo que entender este algoritmo qué es lo que hace. Este algoritmo me dice, algoritmo que lea dos números. Hay un ruido por ahí que se me atravesó. Algoritmo que lea dos números, y calculando, escriba su valor en una suma, escriba su valor en una resta, escriba su valor en una multiplicación y escriba su valor en una división. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que este algoritmo tiene que arrancar en un inicio y me va a pedir que digite un primer número. Luego me va a pedir que digite un segundo número. Y después de que yo digite esos dos números, ¿qué es lo que él va a hacer? Los va a sumar, luego los va a restar, luego los va a multiplicar y por último los va a dividir. Pero, ¿qué pasa? Que el pseudocódigo ya está hecho, usted simplemente lo va a analizar y va a verificar que en verdad tenga el orden que es, o de pronto haya algún punto cambiado que esté mal, ¿cierto? Por ejemplo, mire, les voy a dar una pista acá. Inicio. Escriba el primer número, o digita el primer número. ¿Y aquí qué me está diciendo? Que lea el segundo número. O sea que, o me está hablando del primero o me está hablando del segundo. Es que me estoy dando cuenta que están cambiados estos dos. Mire, aquí me dice que escriba el segundo número, pero me dice que lea el primero. Entonces yo creo que esto va aquí, en esta posición, en la E, y que esta E va en la posición del C. Muy posiblemente estos dos están intercambiados porque aquí me dice que lea el primero, pero me pide que escriba el segundo. Aquí me pide que introduzca el segundo, pero me pide que lea el primero. O sea que muy posiblemente aquí hay un cambio de orden porque no tiene la secuencia que es. Entonces, eso es. Sencillamente, pues, ¿qué dice acá? Pues que utilice el pensamiento algorítmico para buscarle la solución a esto. Y que haga esta tarea en un documento de Word. Facilito, ¿cierto? Ese es un trabajo extra clase si lo quieren hacer. No hay lío, pero inicialmente yo necesito que me envíen el procedimiento 1 completo y el procedimiento 2 completo.